Buenos días a todos y todas. Como bien ha dicho Noelia, soy Mario Bordón y soy el técnico de vivienda de la Oficina Municipal de Vivienda y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Lucía. Y mi labor hoy aquí es comentarles someramente algunos de los apartados más importantes sobre la Ley Canaria de Vivienda, que posteriormente podremos debatir y comentar en más profundidad. Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer referencia es a la modificación que se hizo de la Ley 2/2003, que correspondería a la Ley 2/2014 de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda. En ella vamos a mirar en la exposición de motivos algunas de las argumentaciones que el Gobierno de Canarias presentó para justificar esta modificación de la ley. Como habíamos dicho, es una modificación de la Ley 2/2003. Tengamos en cuenta que han pasado más de 10 años y las circunstancias sociales, económicas y culturales de Canarias han variado muchísimo, con lo cual se hizo imprescindible la modificación de esta ley. Como bien dice ahí, vemos que la ley sigue haciendo referencia al artículo 47 de la Constitución, en el cual se propugna que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Y aparte también hace referencia al 40.1 y al 128.1, en el cual se propone y se impulsa a las administraciones públicas para favorecer, a través de sus políticas económicas y sociales, el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos. También en esa exposición de motivos nos habla sobre uno de los problemas de acceso a la vivienda, y es que debido a las circunstancias sociales del momento en el que nos encontramos, muchas de las personas no pueden acceder a una vivienda porque no tienen los recursos económicos suficientes para ello. Y otra de las segundas vertientes que también comenta en esa exposición de motivos es que algunos que se encuentran que tienen hipoteca, es decir, que son propietarios de una vivienda, no poseen tampoco los recursos económicos para hacer frente al pago de las hipotecas. Entonces son dos de los problemas que plantean a la hora de enunciar esta modificación de la ley. También en la propia exposición de motivos de la ley nos comenta que se estipula que hay unas 130.000 viviendas vacías en Canarias y en el registro de demandantes de vivienda protegida del Gobierno de Canarias existen 32.000 solicitudes de personas con necesidad de vivienda declarada. Asimismo, hace alusión a las circunstancias que han tenido lugar, que ya ha comentado también la compañera, de los desahucios, y dicen que hay una media de 80 familias desahuciadas cada mes en Canarias. Vale. Pues a través de esta exposición de motivos argumentan que los objetivos que pretende esta ley son dos, concretamente. El primero de ellos es el fomentar la ocupación efectiva de vivienda y el segundo, evitar el lanzamiento en familias con especiales dificultades, es decir, evitar el desahucio en aquellas familias que se declaran en emergencia social, lo cual supondría un riesgo de exclusión social. Para ir viendo algunos de los apartados más importantes que esta ley ha modificado, vamos a centrarnos en 3 artículos concretamente. El artículo 2, el deber de colaboración; el artículo 8, las competencias y funciones que se le atribuyen ahora, las nuevas funciones que se le atribuyen al Instituto Canario de la Vivienda; y el artículo 34 consideramos que es importante porque hace una definición que hasta ahora no existía, de ocupación efectiva de vivienda. Si nos acercamos al artículo 2, vemos que aparte de seguir manteniendo la obligación de colaboración con los ayuntamientos y cabildos, esta nueva ley también obliga o crea el deber de obligación con notarios, registradores y todo funcionario que esté relacionado con el área de vivienda, a la hora de ofrecer información que el Instituto Canario de la Vivienda considera importante en la tramitación de algunos de los expedientes que luego vamos a comentar. También tendrá el deber de colaboración a aquellas personas físicas y jurídicas que tengan algún tipo de relación en su labor profesional con el área de la vivienda o temas inmobiliarios. Asimismo, también obligaría a las empresas y personas jurídicas que suministren cualquier tipo de servicio a las viviendas. Se estipulan concretamente 2, el del servicio eléctrico y agua, pero lo deja abierto para otras compañías, como pueden ser telecomunicaciones, servicios informáticos y demás. Y también el deber de colaboración con entidades financieras y sus filiales inmobiliarias,
inmobiliarias. Pues el artículo 8, si vemos que hay unos nuevos deberes de colaboración con unos nuevos organismos, unos nuevos entes, también se crean unas nuevas competencias y funciones dentro del Instituto Canario de la Vivienda. Las más importantes son muchísimas, no las íbamos a poner todas, pero las más importantes para que luego se puedan debatir y ustedes conozcan serían las siguientes. Se crea ahora mismo una de las funciones que puede asumir el Instituto Canario de la Vivienda es la planificación de la inspección de viviendas libres y protegidas. Con ello lo que se pretende es evitar la existencia de viviendas deshabitadas. También, a través de eso, en el apartado anterior también se incluye otro de los epígrafes en el que se dice que se puede tener acceso o crear un organismo denominado Policía de Vivienda. Vale. Pasando al siguiente punto, el Instituto Canario de la Vivienda se declara competente para declarar cuando una vivienda está deshabitada y también se estipula una serie de sanciones. Las sanciones van desde leves, graves y muy graves. También serían competentes para la instrucción y propuesta de resolución de expedientes de expropiación de aquellas viviendas que recaigan en procesos de ejecución hipotecaria, en los casos que esta misma ley prevé, que luego posteriormente los vamos a ver. Y otro de los apartados importantes que consideramos importante señalar sería el de que tendría a cabo la función de gestión de los registros de viviendas deshabitadas y de fianzas derivadas de los contratos de arrendamiento. Es decir, actualmente no hay ningún registro de viviendas deshabitadas en Canarias, con lo cual esta nueva función conllevaría la creación de un registro de viviendas deshabitadas que posteriormente también vamos a ver. Y el artículo 34 hace referencia a lo que se entiende por ocupación efectiva de vivienda, que sería lo siguiente. Se entiende que existe habitabilidad en la ocupación de la vivienda cuando no permanezca desocupada durante más de 6 meses durante un año, salvo que medie causa justa determinada reglamentariamente. Luego vamos a ver que esos criterios hay algunas excepciones, pero básicamente la norma general sería esa. Bueno, acabamos de ver que se establecen una serie de modificaciones en la ley para proteger el efectivo uso de las viviendas y ahora vamos a ver las medidas para evitar la existencia de esas viviendas deshabitadas. El artículo 81.3 dice que se entenderá o se presumirá que la vivienda está deshabitada, aparte de los 6 meses que contábamos antes, que esté deshabitada durante 6 meses, porque no cuente con un contrato de suministros de agua o de electricidad, o estos presenten nulos consumos o consumos muy escasos. ¿Vale? O sea, uno de los criterios que se tendrán en cuenta para declarar que una vivienda está deshabitada. Sin embargo, ese mismo artículo, en su párrafo cuarto, nos dice que van a quedar excluidas de esta declaración de viviendas deshabitadas las siguientes: aquellas viviendas que sean de personas físicas. Eso tengamos en cuenta que la declaración de viviendas deshabitadas se van a hacer cuando los propietarios sean personas jurídicas, empresas, en este caso bancos o filiales inmobiliarias, no personas físicas. Aún así, cuando una persona tenga vivienda como persona física, sea propietaria de una vivienda residencial, pero también puede tener una segunda vivienda o una vivienda destinada al ocio, como se estipula aquí, al ocio. Esas también quedarían excluidas de lo que es la declaración de vivienda deshabitada. Otro de los apartados que contempla, y con la publicación de la nueva legislación en torno a eso, son los arrendamientos por temporadas de vivienda. ¿Vale? En este punto, la ley estipula que esa vivienda debe estar como mínimo arrendada durante 30 días en el plazo de un año, para que no se tenga en cuenta esta declaración de vivienda deshabitada. Y claro está, las edificaciones destinadas al uso turístico no pueden ser declaradas viviendas deshabitadas. Pues como hablábamos antes, para llevar a cabo todo esto, la ley ha propugnado que se cree un organismo dentro del propio Instituto Canario de la Vivienda para llevar ese registro, que será el registro de vivienda deshabitada. El artículo 97.1 dice que el registro de vivienda deshabitada se crea como instrumento básico de control y seguimiento de las viviendas deshabitadas, ya no solo declaración y sanción de aquella vivienda deshabitada, sino también su control y seguimiento.
Y el artículo 97.2, este organismo tendrá un carácter autonómico, como la misma ley, y residirá en el Instituto Canario de la Vivienda, con lo cual derivará todas las funciones y sus competencias del Instituto Canario de la Vivienda. Pues bien, hasta aquí lo que es la declaración de vivienda deshabitada. Ahora vamos a entrar en el tema de la disposición adicional cuarta, que es una de las más interesantes, en la que hace referencia a la declaración del interés social de la vivienda, a los efectos de expropiación forzosa cuando se considere necesario. ¿Qué se entiende en este apartado? Es decir, aquellas personas que se encuentren inmersas en un procedimiento de ejecución hipotecaria por impago de hipoteca podrían acogerse a esta a la modificación de esta legislación en los siguientes términos. Tendrían que ser deudores hipotecarios que no estén protegidos con otra legislación, como pueden ser los reales decretos que ha emitido el Gobierno central. Tiene que ser siempre supuestos de ejecución hipotecaria, que ya luego una de las cuestiones que les voy a dejar también para el posterior debate es que no se contemplan aquellos inquilinos ni caseros en estos supuestos. Entonces tienen que ser supuestos de ejecución hipotecaria, y una cuarta, que se declara el interés social de la cobertura de vivienda en personas de emergencia social. También se incluye a los autónomos, y posteriormente vamos a ver que también se incluye a los avalistas. Entonces, la expropiación forzosa, ¿cuáles son los requisitos que debe reunir la persona que solicite que se le aplique esta normativa? Pues los requisitos serían los siguientes: que la vivienda objeto de la ejecución hipotecaria sea una vivienda habitual, y que en la unidad de convivencia ninguno de los miembros posea ninguna otra propiedad. Ese es uno de los primeros requisitos. El segundo es que tenga la condición de propietario y deudor, que como hablamos antes también porque no solo todos los desahucios, en el caso de los autónomos se incluye a los autónomos, porque hay autónomos que también han avalado su negocio con las viviendas, entonces también se incluyó a los autónomos, y se amplió también hasta los avalistas que sirvieron esos préstamos hipotecarios. Que el lanzamiento de esta ejecución genere una emergencia social, es decir, que las personas o la familia, unidad de convivencia, que se encuentren en el proceso de ejecución hipotecaria y vaya a culminar en un desahucio, se encuentren en una emergencia social con riesgos de exclusión, ya que se han visto mermadas sus capacidades para desarrollarse íntegramente. Y esta expropiación forzosa tiene que ser como consecuencia de un impago debido a un endeudamiento sobrevenido, es decir, por las circunstancias económicas que hemos estado hablando, por la crisis, que ese esfuerzo que las familias han tenido que hacer para asumir el pago de sus hipotecas se ha visto multiplicado como mínimo por 1,5 veces lo que ellos podían, lo que la ley permitía. Y también se contempla otro de los requisitos, es que los ingresos de la unidad familiar, es decir, del cómputo total de todos los miembros que están residiendo en esa vivienda, no supere 3 veces el IPREN. Ese es uno de los requisitos imprescindibles. Esos serán, ya luego lo verán, pero será uno de los puntos más flojos de la ley. Los beneficiarios de esta regulación también se verán obligados a pagar una cuantía de un máximo de un 25% de los ingresos de la unidad familiar en concepto de justiprecio. El 75% restante lo tendrá que asumir la administración, es decir, todos los gastos que conlleva lo que es la expropiación forzosa de la vivienda. Tenemos que decir que esta expropiación forzosa lo que pretende es salvaguardar el usufructo de esa vivienda, no pretende en ningún modo cambiar lo que es el nudo propietario, es decir, cambiar la titularidad de la vivienda, simplemente salvaguardar el usufructo durante máximo 3 años, que es el tiempo que duraría esta protección legal. Y la propia ley hace referencia, no determina el procedimiento a seguir, sino que hace referencia a que el procedimiento que se seguirá en las expropiaciones forzosas es el contemplado en la propia ley de expropiación forzosa del 16 de diciembre de 1954.
Y por último, para concluir, les dejo una serie de cuestiones que ya para que ustedes las debatan en el siguiente punto. Y uno de ellos es el tiempo de resolución de la consejería. Puede haber muy buena voluntad a la hora de elaborar la ley, pero ¿tiene capacidad económica y recursos humanos para llevar a cabo lo que en esta ley se dice? Tengamos en cuenta que la tramitación de una PCI está durando más de 200 y 250 días. La ley de dependencia, no hablemos de cuánto está durando. El momento de su publicación llevamos ya varios años y los movimientos como ustedes denunciando la necesidad urgente de legislación en torno a vivienda y de protección se publica ahora, es decir, es el momento. Se ha tardado mucho, no se ha tardado, y en esta legislación no hay ningún tipo de referencia a la problemática que actualmente se está dando también, porque ya no solo nos vemos con deudores hipotecarios, sino que hay muchos problemas a la hora de los arrendamientos, es decir, inquilinos que no pueden pagar y caseros que también necesitan, propietarios que necesitan su vivienda. Es decir, ¿cómo se articula eso? No hay ningún tipo de legislación, no se ha protegido ni a unos ni a otros, no se ha hecho absolutamente nada en esta ley en referencia a ello. Y por último también tenemos en cuenta o entendemos que uno de los conocedores de la realidad social en torno a vivienda son los movimientos sociales, son ustedes, se les ha consultado, se les ha dicho, escuchado para que hagan sus propuestas, que son los que están sufriendo esta situación. Pues nada, estos son algunos de los interrogantes. Espero que más o menos que no se hayan aburrido y que les haya parecido interesante. Muchas gracias.